Muy buenas noches, damas y caballeros. Ustedes me conocen. Yo soy Mr. Fronter. Son las 5 de la mañana, este último día del año, y la verdad es que me encanta grabar estos videos. Un video a principios de año hablando sobre las cosas que me gustaría alcanzar. Un video a mitad de año para hacer un recuento sobre cómo me está yendo. Y por sobre todo, y más importante, un video a fin de año para hacer un recuento y una reevaluación de el cómo me está yendo. El proyecto del Universo Frontier es algo muy pesado, algo grande, algo que no cualquiera se animaría a hacer y algo que requiere obviamente de mucho trabajo. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera yo mismo soy capaz de dar la talla, por una razón o por lo que sea. Pero debo decir que este año ha terminado muy bien y ha sido uno de los mejores años que hemos tenido en el Universo Frontier. Es decir, es el tercer año y fue mejor que el anterior. Y eso que 2022 había sido mucho mejor que el primer año. Ay, quiero que este video sea largo, un poquito más personal. De hecho, ni siquiera tengo guión. Si estoy hablando así de forma tan fluida, es porque de verdad quiero hablar sinceramente. Es porque de verdad hay muchas cosas que quiero expresar. Yo, desde hace muchos años, llevaba creando personajes, historias, cómics, cosas así. Y siempre me imaginé que yo tendría una vida relativamente normal. Tú sabes, estudiar una carrera, tener un trabajo, formar una familia, ese tipo de cosas era lo que a mí me gustaba pensar que en algún punto yo iba a conseguir o a buscar. Pero el Universo Frontier simplemente se manifestó como un proyecto que cada vez se hacía más y más y más y más grande, que cada vez le invertía más de mi tiempo, más imaginación, más creatividad, más personajes, más historia, más narrativa, más lore, muchos más dibujos. Y cuando menos me di cuenta ya era algo increíblemente grande. Muchas series, películas o videojuegos los dejé de lado con tal de seguir haciendo el Universo Frontier. Sin ningún propósito en particular, simplemente porque me parecía divertido seguir creando un lore, y cuando menos me di cuenta, ya habían pasado años, años en los que había estado desarrollando toda esta narrativa. Así que cuando cumplí mis 18 años, me hice una pregunta. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que de verdad vas a hacer con tu vida? Yo, por supuesto, quiero una vida tranquila, quiero una vida pacífica, quiero poder tener un trabajo sencillo, bien remunerado. Vaya, mi ideal sería tener una vida pacífica, pero ¿de verdad me perdonaría el seguir el camino que muchos siguen y que está muy bien y que de hecho yo mismo desearía haber seguido? Pero, ¿de verdad estaría bien seguir ese camino sin antes intentarlo? Sin antes intentar contar todas estas historias de la manera más óptima y mejor posible? ¿Sería capaz de privarme a mí mismo de no perseguir ese sueño, aun si eso significaría tener una espina clavada en la mano durante el resto de mi vida? Yo me dije a mí mismo que no, no iba a quedarme con el gusto. Lo iba a intentar y lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Si algún día me iba a rendir, sería solamente después de haber llegado más lejos que nadie. Es así como lo veía. Así que comencé con mis pocos conocimientos, pero los recursos suficientes, a desarrollar toda esta idea. Pensé, pues me abro un canal, comienzo a publicar cómics, y la verdad es que el primer cómic que hice, el capítulo piloto de Rohirrim Saga, fue toda una odisea.
Me costó un mes hacerlo y me tomaba 8 horas hacer una sola página, o a veces incluso más porque empezaba desde temprano y terminaba ya hasta que era la noche. Pero lo valió, porque me demostré a mí mismo que yo era capaz de hacer todo lo necesario, de planear, dibujar, hacer storyboards, corregir lo que tuviera que corregirse en el momento, con tal de hacer un cómic completo. Fue un primer paso, pero me demostré a mí mismo que yo era capaz de hacerlo, que no era tan difícil, que si yo, siendo un perdedor, alguien que no tiene conocimientos, que no tiene estudios, que nadie nunca le enseñó nada y que prácticamente estaba solo en esto, yo podía lograrlo. Y me emocionó saber que si otras personas con muchísimo más talento que yo se enteraran de que de hecho se puedes perseguir tu sueño, esas personas podrían sentirse motivadas a intentarlo. Y quizás el mundo sería un lugar mejor porque muchas personas siguieron ese pequeño sueño o ese pequeño deseo de contar una historia que le traiga algún beneficio a los demás. Así que, pensando en que esto no solamente me traería una satisfacción propia, sino que también a futuro podría traerle mucho beneficio a otras personas, a que incluso yo mismo podría echarle la mano a quien lo necesitara. En su momento yo me quejé mucho de que yo no tuve a nadie que me echara una mano cuando lo necesitaba. Pero yo no iba a ser igual con personas que a lo mejor y necesitaban lo mismo que yo nunca tuve. Es así como comencé. Así comenzó el universo Frontier, como la idea de llegar más lejos que nadie. Solamente para que estas historias puedan ser compartidas con los demás. En cierta manera y con su permiso, voy a sonar muy arrogante de lo que creo que ya he sonado durante todo este video. Yo creo que ya he llegado bastante más lejos que nadie. No es por menospreciarle su trabajo a nadie, es sencillamente que la percepción que yo tengo del trabajo que he estado realizando es un poco más de apreciar las cosas que yo he hecho. No tanto de menospreciar lo que otros hayan hecho. Porque la verdad es que a lo mejor y muchas otras personas, equipos completos o incluso personas por sí mismas han hecho cosas mucho más grandes que lo que yo he hecho. Pero yo valoro mi trabajo en el sentido de que yo creo que es mucho lo que ya he hecho. Planear un montón de historias, crear un montón de personajes, desarrollar un lore coercitivo. Y ni hablemos de lo que ha representado hacer todos y cada uno de los cómics que he publicado en estos 3 años. Ese era uno de mis objetivos. Llegar más lejos que nadie con todo esto. Dar todo de mí con tal de que esto de verdad exista. Que todas y cada una de estas ideas que yo he tenido existan y puedan ser compartidas y puedan servir del beneficio de otras personas. Mi objetivo también era intentarlo. Yo sabía que posiblemente en algún punto no iba a recibir mucho apoyo o no iba a haber mucho interés ni nada por el estilo. Y estuve dispuesto a aceptarlo. Y continué adelante. Seguí dibujando y seguí dibujando. Porque yo más que nada quería hacer estas historias para mi satisfacción personal. Para que al final de todo yo pueda tener la tranquilidad y la satisfacción de que todas y cada una de las historias que yo quería contar ahora existen y están plasmadas. E incluso plasmé mucho más de lo que tenía originalmente planeado hacer. Esos eran mis objetivos. Hacer algo grande. Hacer algo bueno. Y que no solamente me beneficiara a mí. Claro que hubieron muchas dificultades. Desde el primer momento me di cuenta de que este es un trabajo que no se puede menospreciar.
E independientemente de las horas, el tiempo o el esfuerzo que yo le dedique a hacer esto, hay personas con muchísimo más talento que yo que logran cosas que yo jamás podría. Ese también era una de las dificultades. Saber que es un gran camino el que tengo que recorrer, porque no solamente tengo que aprender a dibujar, lo cual ya implica muchísimo estudio, sino que también tengo que aprender de narrativa, tengo que aprender a hacer historias, tengo que aprender incluso cómo funciona el lenguaje del cómic, porque si uno quiere hacer historietas, y más que nada quieres crear un universo de muchas historias que se interconectan y que generan algo más grande, no te lo puedes tomar a la ligera, es mucho lo que tienes que aprender y yo no sabía prácticamente nada ni tenía a nadie que me ayudara en el camino. Pero aún así, lo acepté como un reto. Otras de las dificultades que enfrenté es que sabía que todo estaba en mi contra. Sabía que no tenía ningún público ni a nadie que me apoyara. Así que, para hacer tiempo, mientras me hacía más conocido, mejor dicho, en 2020, a finales de ese año, me independicé. Y durante 1 año y medio estuve trabajando en una fábrica en el otro lado del país, básicamente. Fue muy difícil seguir aquella rutina en la que básicamente tienes que trabajar 10 horas, pero pasas 12 horas fuera de casa al final de cuentas. Tienes que cocinar, tienes que limpiar, tienes que mantener un montón de cosas en orden, tienes que administrarte bien, tienes que comprar, por ejemplo, la despensa. Y aparte de eso, tienes que dibujar cómics. Fue un largo periodo en el que solamente dormía 4 horas al día. Y fue muy pesado, pero... bueno, también he de admitir que estuve enfermo un par de veces y casi incluso, pues, mi salud escala. Así lo voy a dejar. Mi salud empeora, mejor dicho. Fue difícil, pero era parte de, pues, este plan. Juntar el suficiente dinero para comprar un equipo apropiado y poder meterle más a esto de las comisiones. Ahora estoy aquí y he seguido adelante. Cubro los gastos que me tocan gracias a las comisiones y a las donaciones que me hacen personas muy generosas. Es bastante. Fue bastante difícil llegar a este camino porque la verdad durante todo 2022 lo que quedó de ese año, los últimos 6 meses, fue estar batallando y batallando y batallando con tal de conseguir las comisiones, con tal de que más gente supiera de los servicios que yo ofrezco, porque también yo creo que ofrezco un buen servicio. Creo que si tú pides una comisión y en el mismo día te entregan un trabajo de muy buena calidad, yo creo que es un muy buen servicio. Y además yo cobro barato por las comisiones porque creo que quiero apelar más a mi gente, a la gente de Latinoamérica. Quiero que ese sea mi público y quiero darles precios justos y un muy buen servicio, para que así la gente vea que apoyar al artista de verdad vale la pena, porque tú obtienes algo. Tú obtienes algo muy bueno en un muy buen tiempo, recibes un muy buen servicio. Eso es lo que yo quiero dar. Y fue difícil que la gente viera de verdad eso. Y mucha gente que yo creía que estaban de mi lado, nunca me apoyó a pesar de que vieron que estaba en dificultades. Mucha gente a la que yo le eché la mano nunca me ayudó cuando yo lo necesité. Pero aún así, salí adelante. Y hoy por hoy puedo decir que cubro perfectamente bien mis gastos. Y voy a seguir mejorando. Voy a seguir buscando llegar a más gente, con tal de que esto se convierta en una fuente segura de dinero y que no se trate de que me regalen cosas, sino de que se trate de que yo de verdad estoy trabajando. Mis cómics son completamente gratuitos. Ese siempre fue mi objetivo, que el universo Frontier fuera gratis. Porque yo no tengo la cara de cobrarle a nadie por un trabajo del cual ni siquiera yo mismo puedo asegurar su calidad. Pero puedo ganar dinero trabajando. Aparte de hacer cómics, hago comisiones.
Es una de las dificultades que he tenido que enfrentar en estos años. El tener que hacer comisiones, no solamente de dibujo, sino a veces de otras cosas que requieren mucho más trabajo. Y también tener que cumplir con las metas que yo mismo me impongo. Esa es otra dificultad que tengo. Lo que yo mismo me impongo, lo que yo mismo aspiro a lograr, lo que yo mismo quiero conseguir. Es difícil y ha sido muy pesado. Pero creo que a lo largo de todo este video has estado viendo las portadas que he hecho solamente en este año 2023. Y quizá encuentres trabajos muy satisfactorios. Eso es porque las metas que yo mismo me impongo me obligan a mejorar en todos los sentidos. Mejorar en cuanto al dibujo, en cuanto al arte en general de mi trabajo, en cuanto a la narrativa, en cuanto a los guiones, en cuanto al lenguaje del cómic, en cuanto a todo, ir aprendiendo de a poquito, pero de forma firme. Cometeré y he cometido miles de errores a la hora de hacer estas historias. Pero he aprendido muchísimas cosas. Que si al final del día he cometido más errores de lo que he aprendido, no importa, para mí valió la pena, porque sigo trabajando y sigo estudiando y todo esto, todo lo que estoy haciendo tiene una dirección clara. Y todas y cada una de las decisiones que tomo en pro de aprender o de dejar atrás alguna cosa, es con esa dirección, con la dirección de que algún día pueda decir que mis trabajos son profesionales. Que esto es algo que perfectamente te podrían vender, pero es completamente gratis. Y todavía creo que no he alcanzado ese nivel. Lo voy a seguir buscando. Y voy a seguir mejorando. Todas estas dificultades al final, y sumado a que yo he enfrentado problemas emocionales o problemas en los cuales la gente a mi alrededor me hacía sentir mal, bueno, cosas que pasan, me hizo sentir que no valía la pena. No valía la pena tanto sacrificio. No valía la pena dar lo mejor de mí para algo que al final no iba a ser apreciado por nadie. Por algo que a nadie le importaba. Todas esas noches de no dormir, de desvelarme, todas esas noches en las que el estrés y la ansiedad me impedían dormir o me llenaban de terrores nocturnos o parálisis de sueño. Todas esas veces en las que incluso no sentía nada. Me sentía sin pasión, sin ganas de comer, sin ganas de dormir, completamente desganado, como si me estuviera quedando vacío por dentro, como si el perseguir mis sueños se hubiera convertido en básicamente amargarme la vida, alejarme de quienes amo, no disfrutar de las cosas de las que debería disfrutar, aislarme, perderme de muchos momentos que serían importantes. Todo eso me hacía pensar que todo esto no lo estaba valiendo. Todo el sacrificio, todo el trabajo que yo le metía y al final para ganar unos centavos. Todo lo que tuve que hacer y ver que el haber apoyado a otros no servía de nada. O por lo menos no estaba dándome nada. Me quebraba. Me estaba doliendo. Me dolía mucho. Al final de cuentas, cuando ya no tienes nada que perder, tienes que tomar decisiones. Y muchas veces la decisión correcta es la más difícil de tomar. Porque si hacer lo correcto te va a poner a mucha gente en contra o te va a enemistar con otros, uno desearía evitarlo. Uno desearía evitar el conflicto. Uno desearía evitar tener que causarle molestias a los demás. Y uno desearía evitar hacerse de enemigos. Pero la verdad es que, tomando en cuenta que al final muchas de las cuestiones que pasaron me llevaron al límite, a uno no le queda nada más que tomar la decisión correcta. A uno no le queda más que hacer lo que de verdad tienes que hacer.
dejar atrás ciertas cosas, deshacerte de ciertas cosas. Al final, el haber hecho eso, el haber hecho lo que hice en este año, me regresó la paz que yo había perdido. Después de que todo terminó, después de que finalmente las cosas me reventaron en la cara, yo me sentía tranquilo e incluso, irónicamente, feliz. Como si aquella pasión que yo creía que no tenía regresara a mí, despertara, apareciera, simplemente me tomara de la mano y me dirigiera a el camino de hacer las cosas. Ese es un bonito aprendizaje. Saber que cuando haces las cosas bien, las cosas te van bien. Yo me sentía como si estuviera haciendo el universo Frontier por automático, en ciertas partes. Como si no estuviera llegando a ningún lado, como si no estuviera aprendiendo nada, pero la verdad es que con el tiempo me di cuenta de que tantas patadas que estaba recibiendo me habían hecho perder de vista los objetivos con los que empecé. Los objetivos que me llevaron a llegar tan lejos. Yo no creía que tuviera pasión. Yo no creía que de verdad estuviera haciendo las cosas porque les estuviera poniendo mi alma. Pero ahora puedo decir que esa parte de mí ya está despertando. Ahora puedo decir con orgullo que siento pasión por mi proyecto. Que siento pasión por lo que estoy haciendo, que de verdad lo amo. Me encanta lo que hago y lo voy a seguir haciendo porque es lo correcto y porque es lo que yo quiero hacer. Las cosas al final cambiaron en la segunda mitad de este año. Porque todo comenzó a mejorar para mí. Me sentía tranquilo, podía dormir en paz, podía disfrutar de la comida, de la compañía, estar rodeado de gente que de verdad me quisiera y le importara. Valorar a las personas que siempre me valoraron y conocer a muchísimas personas maravillosas. De verdad, quiero agradecer ahora a las personas que principalmente me apoyaron. A mi mejor amigo, Aled Hernández. Tú, Eddie, Memo, Rojandre y todas las demás de Aled Company. Ustedes estuvieron conmigo desde el inicio, desde hace años. Llevan años conmigo. Y siempre, siempre me levantan. Y no tienen idea de lo mucho que me ayudaron este año. Conocerlos en persona ha sido una gran bendición. Y no olvidemos a Dax, se me olvidan a veces las cosas. Quiero agradecerle también a Marumeni. Este chico lleva años apoyándome en Patreon, porque él de verdad cree que este proyecto va a llegar a algún lado. Y no solo no quiero decepcionarlo, sino que quiero que él vea, sea de los primeros en ver, que este proyecto de verdad va a llegar lejos. Yo te agradezco no solo el apoyo económico, sino todos los consejos que me has dado. Créeme, de verdad los he tomado muy en cuenta. También le agradezco a mi hermano Damon. Este hombre ha estado conmigo como no se imaginan. Me ha apoyado económicamente, creo que más que nadie en el mundo. Claro, yo he trabajado para él. Yo he dado lo mejor de mí para darle un buen servicio y muy buen producto. Pero este hombre me ha apoyado como ninguno. Y es gracias a él que muchas veces en las que yo tuve carencia, pude solventar todo. Él ha sido como un salvavidas para mí. Y como un hermano, como alguien parte de mi familia, al estar siempre escuchándome. Toda la gente en mi servidor es maravillosa. Claro que
Hay algunos que no se pasan tanto por ahí, pero yo quiero enfocarme principalmente en gente como Fabricio, quien desde el inicio siempre estuvo de mi lado. A gente como Dylan, a gente como Arimascu, que me han demostrado de qué están hechos. Y son muy buenas personas. A gente como Miguendo, como Polhex, como Polka, y como Icy, y muchas personas más que están en llamada conmigo para divertirnos, para mejorar entre nosotros, para darnos consejos, para contar anécdotas y para, vaya, pasarla bien entre todos. Muchas gracias, chicos. Los saludos y agradecimientos especiales van para personas que de verdad que me han levantado. Me refiero a Sarch la Alquimista, a Monastic, a Shiro, a Brainwasher, al Doctor Magnético, a Pei Moriarty, a Sebastian Búho, a Nekito, al usuario de Brigitte, a Anima Strife, a toda la banda de los crapulianos. Todos ustedes se han convertido en un gran apoyo para mí, incluyendo también a Zane, a David. Ay, es mucha la gente maravillosa que ha llegado a mi vida en este tiempo. A gente a la que de verdad puedo confiarles cosas que son importantes para mí. En su momento yo me sentía solo. Yo me sentía como que a pesar de que estaba rodeado de gente, a nadie le importaba de verdad lo que yo estuviera haciendo con básicamente mi proyecto de vida. Y eso se siente feo, la verdad. No es agradable. Pero ahora, y después de mucho tiempo, puedo dejar atrás esa inseguridad y decir que no estoy solo. Y que, para mejoría, tengo a las mejores personas que podría tener de mi lado. El solo hecho de que ellos me den apoyo moral, el apoyo moral que yo siempre sentí que necesitaba, no tiene precio. Y es algo que jamás podré pagarles. Yo voy a seguir adelante con este proyecto. Voy a mejorar. Y voy a llegar lejos. Más lejos que esto. Yo creo que ya he llegado más lejos que muchas personas al tener 3 historias completadas. Es mucho. Ha sido mucho trabajo. Pero nadie lo va a hacer por mí. Yo voy a seguir encontrando la manera de dar lo mejor de mí. De que este proyecto se convierta en algo digno. En algo que la gente lea, en algo que la gente vea. Porque ahora uno de mis objetivos es también que mucha gente conozca esto. Tengo una deuda y voy a pagarla. Voy a descansar también, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Este viaje me ha hecho crecer como no se imaginan. Tengo muchísimas cosas que mejorar. Como persona, como artista, como lo que tú quieras. Pero la cuestión está ahí. En que ahora yo puedo ver el camino, lo veo claramente, sé hacia dónde tengo que dirigirme más o menos. Y estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a recorrerlo, a dar lo mejor de mí, con tal de llegar hasta el final. Incluso aunque sea derrotado. O bueno, aunque al final no termine de cumplir con mis objetivos, yo voy a seguir adelante. Lo voy a intentar hasta que pueda decir que es el final. Que ya no hay nada más que hacer. Que esto se ha terminado.
que a pesar de todo, uno tiene que saber cuándo rendirse. Pero independientemente de eso, yo les digo a todos ustedes, muy buenas noches.